Espero tengan buen día, ingeniero y compañeros. Este es nuestro proyecto de la asignatura de Ecuaciones Diferenciales con el ingeniero David Fernando Corea Sanabria. Nosotros somos el equipo número 9. Estos son nuestros integrantes: Ariana López, Dani Ramos, Juan Midense, Mía Mejía y Miller Laínez. Nuestro tema a tratar será el sistema masa-resorte movimiento no amortiguado. Bienvenidos al tema de nuestro proyecto de ecuaciones diferenciales. Posteriormente hablaremos sobre conceptos del tema elegido, como también este aplica en ecuaciones diferenciales, estrategia o procedimiento, explicación, pequeños esquemas, fórmulas e imágenes que nos ayudarán durante esta presentación. El presente proyecto consiste en mostrar un planteamiento teórico y práctico para resolver un problema de ingeniería aplicando ecuaciones diferenciales. Objetivos y reglas de la clase. Entendimiento del tema. Encontrar una estrategia efectiva para resolución del ejercicio. Evitar errores. Claro, también esperamos como expectativas y resultados a obtener. Para comprender mejor, ¿qué es un sistema masa-resorte? Es un tipo de sistema el cual está formado por un cuerpo elástico en donde se acopla una masa, a la cual se le pueden aplicar fuerzas que deformen la contextura del cuerpo elástico, en el que actúa una constante de proporcionalidad del resorte. En el funcionamiento de un sistema masa-resorte interactúan diferentes magnitudes con las cuales se pueden establecer relaciones que se ven reflejadas en la ley de Hooke para un sistema masa-resorte, con la cual se puede calcular los valores de las magnitudes que interactúan en el fenómeno. Vamos a profundizar un poco en la ley de Hooke. Esta ley establece que el límite de la tensión elástica de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Mediante análisis e interpretación de la ley de Hooke, se estudia aspectos relacionados con la ley de fuerzas, trabajo, fuerzas conservativas y energía de resortes. También, en la segunda ley de Newton, después de que se une una masa a un resorte, esta alarga el resorte a una cantidad y logra una posición de equilibrio en la cual su peso se equilibra mediante la fuerza restauradora. También podemos hablar sobre la elasticidad y resorte. Si un cuerpo, después de ser deformado por una fuerza, vuelve a su forma o tamaño original cuando deja de actuar, la fuerza deformadora se dice que es un cuerpo elástico. Las fuerzas elásticas reaccionan contra la fuerza deformadora para mantener estable la estructura molecular del sólido. Para terminar con la parte teórica, veamos algunos términos que usaremos pronto, como es el desplazamiento, la aceleración, la fuerza de restitución, la frecuencia angular y el ángulo de fase. Como pueden observar, hay un pequeño concepto de cada uno y también algunas fórmulas que veremos pronto dentro de nuestro ejercicio, que es la parte práctica. Los dejo con mi compañero. Mi nombre es Mía Giselle Mejía y vamos a continuar resolviendo el siguiente ejercicio. Una masa que pesa 10 libras alarga un resorte de un cuarto de pie. Esta masa se retiró y se coloca una de 1.6 slugs que se libera de un punto situado a un tercio de pie arriba de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 5 cuartos de pie sobre segundo. Expresen la ecuación de movimiento en la forma dada en xt. ¿En qué tiempos la masa logra un desplazamiento debajo de la posición de equilibrio numéricamente igual a un medio de la amplitud? Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros datos. Tenemos nuestro peso, que es igual a 10 libras. Tenemos una distancia anotada por S, que es la distancia que la masa alarga al resorte, es un cuarto de pie. También tenemos nuestra masa, que es igual a 1.6 slugs, y tenemos la velocidad, que es igual a 5 cuartos de pie sobre segundo. Primero, vamos a deducir la ecuación diferencial a partir de nuestros conocimientos en física y ecuaciones diferenciales. Lo que queremos encontrar es una función xt que nos determina la posición de la masa en determinado tiempo. Primero vamos a analizar un poco nuestro diagrama. Tenemos un resorte que no está estirado con una longitud L.
y está en su punto de equilibrio cuando x es igual a 0. Luego agregamos una masa y la masa elonga el resorte una distancia s. Luego terminamos de estirar la masa y eso va a elongar el resorte aún más una distancia x. Bien, los puntos que estén sobre el punto de equilibrio van a ser x menores a 0, o sea, va a tener una distancia negativa ya que el resorte va a sufrir una compresión. Y los puntos que estén abajo del punto de equilibrio, o sea, los x mayores a 0 van a tener una distancia positiva ya que va a sufrir una elongación. Bien, la distancia total de elongación del resorte va a ser igual a S más X. Solo consideramos las distancias que el resorte ha sido elongado y no consideramos la longitud del resorte. Utilizaremos la ley de Hooke y las leyes de Newton para deducir nuestra ecuación diferencial. La ley de Hooke dice que fuerza es igual al negativo de la constante del resorte por la distancia de elongación del resorte. Y también utilizaremos la segunda ley de Newton que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituimos nuestras fuerzas en la segunda ley de Newton y aquí tenemos dos fuerzas, pero hay que tener cuidado con la convención de signos. El peso está abajo del punto de equilibrio, así que el peso va a tener un signo positivo ya que está en x mayores a 0. Pero la fuerza de restitución está sobre el punto de equilibrio, así que está en x menores a 0, así que va a tener un signo negativo. Sustituimos nuestras fuerzas en la ley de Newton y tenemos que peso menos fuerza de restitución es igual a masa por aceleración. Sabemos que el peso por fórmula es igual a la constante del resorte por la distancia. Entonces sustituimos Ks menos la fuerza de restitución que es K por S más X es la distancia de elongación del resorte, nuestro delta L, igual a masa por aceleración. Distribuimos y tenemos que Ks menos Kx es igual a masa por aceleración. Los Ks se nos cancelan y solo nos queda que el negativo de la constante del resorte por la distancia de elongación del resorte es igual a masa por aceleración. Sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces sustituimos eso en nuestra ecuación y obtenemos el modelo de una ecuación diferencial para un sistema no amortiguado, que es lo que nosotros necesitamos para resolver este ejercicio. Despejamos m e igualamos a 0. Y tenemos que x' más k sobre m por x es igual a 0. Sustituimos los valores que ya conocíamos, que la constante del resorte es igual a 40 y que la masa es igual a 1.6 slugs. Simplificando, tenemos que x' más 25x es igual a 0. Tenemos una ecuación diferencial homogénea lineal de grado 2 que resolveremos por el método de coeficientes constantes. Nuestra ecuación es de la forma ax' más bx igual a 0, donde los coeficientes de a y b son constantes y distintos de 0. En este caso, a es igual a 1 y b es igual a 25. Lo que sigue es encontrar nuestra ecuación auxiliar. Nuestra ecuación auxiliar es m al cuadrado más 25 igual a 0. Despejamos para m, el 25 pasa restando al otro lado de la igualdad y pasamos el cuadrado, entonces obtenemos que m es igual a más menos raíz de negativo 25, lo que nos va a dar soluciones complejas. Vamos a tener dos soluciones. La primera va a ser m1 igual a 0 más 5i. La segunda va a ser m2 igual a 0 menos 5i. Identificamos que alfa va a ser igual a 0 y que beta va a ser igual a 5 en nuestras dos soluciones. Entonces, y1 nos queda igual a e a la alfa por x por coseno de beta por x y y2 nos queda e a la alfa por x por el seno de beta por x. Como sabemos que alfa es igual a 0, e a la alfa de x va a tender a 1. Entonces solo nos quedamos con el coseno de beta por x y el seno de beta por x. Entonces, nuestra ecuación de posición nos va a quedar
igual a C1 por coseno de 5t más C2 por seno de 5t. Bien, vamos a encontrar nuestras constantes, la constante 1 y la constante 2. Por definición del problema tenemos que la masa se libera de un punto situado a 1/3 arriba de la posición de equilibrio. Entonces tenemos nuestra posición inicial. Nos dice que está sobre el punto de equilibrio y sabemos que nuestras distancias sobre el punto de equilibrio son negativas, ya que abarca los x menores a 0. Entonces, nuestro x sub 0 va a ser igual a negativo 1/3. Sustituimos eso en nuestra ecuación de posición y tenemos que negativo 1/3 por coseno de 5t más C2 por seno de 5t va a ser nuestra ecuación de posición. Encontramos la primera derivada, nos queda que negativo 1/3 por el negativo seno de 5t por 5 más C2 por el coseno de 5t por 5 va a ser nuestra ecuación de velocidad, porque sabemos que la primera derivada de nuestra ecuación de posición nos da la ecuación de velocidad. Simplificamos y nos queda que 5/3 del seno de 5t más 5 por C2 por el coseno de 5t. Ahora vamos a evaluar nuestra ecuación de velocidad en 0 para obtener nuestra velocidad inicial. Pero nosotros por dato del problema teníamos una velocidad descendente de 5/4 de pie sobre segundo. Entonces igualamos nuestra ecuación a 5/4 y despejamos para C2. Obtenemos que C2 es igual a 1/4. Sustituimos C1 y C2 en nuestra ecuación de movimiento o posición y obtenemos que nuestra ecuación de posición es igual a negativo 1/3 por el coseno de 5t más 1/4 por el seno de 5t. Ahora que ya tenemos nuestra posición y nuestra velocidad inicial, vamos a encontrar la amplitud. La amplitud son los dos puntos. El negativo de la amplitud va a ser el punto menor y el positivo de la amplitud va a ser el punto mayor en los que nuestro sistema va a oscilar. Entonces, sustituimos x sub 0 y b sub 0, que ya los conocemos, y también ya teníamos la frecuencia angular, porque nuestra frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Como nosotros necesitamos la frecuencia angular al cuadrado, solo va a ser k sobre m. Sabemos que k es igual a 40 y que nuestra masa es igual a 1.6, eso nos va a quedar igual a 25. Sustituimos en nuestra fórmula de amplitud y vamos a tener que la amplitud es igual a 5 sobre 12. Luego encontramos el ángulo de desfase, que es la tangente inversa del negativo de la velocidad inicial sobre la frecuencia angular por la posición inicial. Eso nos va a quedar el tangente inverso de 3/4, lo que es aproximadamente 0.643. Bien, vamos a dejar nuestra ecuación de posición en términos más conocidos ahora que tenemos la amplitud. Sabemos que nuestra ecuación de posición es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por t más el ángulo de desfase. Entonces, nuestro segundo inciso ahora nos pedía en qué tiempos la masa logra un desplazamiento debajo de la posición de equilibrio numéricamente igual a 1/2 de la amplitud. Nosotros sabemos que nuestra amplitud es 5 sobre 12, entonces vamos a buscarle la mitad a la amplitud. Y eso va a ser 5 sobre 24. Entonces tenemos que x es igual a 5 sobre 24. Ahora, igualamos eso a nuestra ecuación de posición, despejamos, pasamos el 5/12 al otro lado y vamos a tener que el coseno de 5t más 0.643 va a ser igual a 1/2. Pasamos el coseno al otro lado como un coseno inverso de 1/2 y aquí tenemos algo particular. Sabemos que el coseno va a ser cortado en dos puntos cuando x es igual a 5 sobre 24, o sea, vamos a tener dos tiempos. Aquí tenemos un círculo unitario para que entendamos un poco más eso. Sabemos que las x representan el coseno y que las y representan el seno. Entonces vamos a buscar el coseno de 1/2
y lo encontramos en pi tercios. Ahora, vamos al otro lado, al otro cuadrante, y nos fijamos que tenemos negativo 1/2 y es 2 pi tercios. Entonces vamos a tener dos soluciones de tiempo. Despejamos para t y encontramos que T1 va a ser igual a 1/5 por 0.643 más pi tercios menos 2 n pi, unión T2 va a ser igual a 1/5 por 0.643 más 2 pi tercios más 2 n pi. En conclusión, logramos desarrollar un ejercicio con el tema asignado dentro del propósito de la clase, comprendimos el procedimiento y buscamos el camino más accesible o entendible, y trabajamos en equipo. Muchas gracias.